pie vamos a recibir a nuestro hermano Joven Herrera, que nos dará una plática. ¿Funciona la bocina? ¿Sí? Okay. Bueno, ¿no? Sí, sí. Sí, ahí está. Bueno, sí, sí. Muy buenos días, amados hermanos y hermanas. Vamos a iniciar con una oración. Como siempre es nuestro hábito, nuestra costumbre, y así lo quieren ver en cualquier actividad dentro de la iglesia o en otro lugar, pues siempre hay que pedir la bendición, la presencia de nuestro Dios. Oremos, hermanos. Gracias, bendito Dios, por el grande privilegio que nos concedes en este día, estar una vez más delante de tu bendita presencia. Y gracias por cada uno de los hermanos y hermanas que nos acompañan en esta reunión de las oportunidades. Pedimos que el Espíritu Santo llene nuestro corazón y nuestras mentes para establecer una comunión perfecta contigo, Señor. Que todo lo que digamos y hagamos sea para la gloria tuya. Por Jesucristo que lo suplicamos. Amén. Amén. Pueden sentarse, hermanos, hermanos. Y gracias a Dios por los valientes que hoy están aquí, y por las valientes también que nos acompañan. ¿Recuerdan la historia bíblica? Hubo unos 300 valientes. ¿Se acuerdan de esas pasajes bíblicos? ¿De quién hablan? De los 300 valientes de Gedeón. ¿Sí? ¿Han leído esa porción? Búsquenla. Dice que cuando estaban en la guerra, ya los soldados de Gedeón estaban siendo diezmos, y algunos muertos, y otros pues estaban rindiendo, como si usted ve las luchas humanas. Ya cuando ve uno que lo lleva a perder, dice, pues mejor me rindo, ¿no? Mejor me rindo. Y dice que Dios le dijo, te voy a dar un grupo de valientes. Todos aquellos que no doblen su rodilla. ¿Para qué? Y es como 300 que no doblaron su rodilla para tomar.
Gracias a Dios por sus valientes y aquí también nosotros. Gracias a Dios por los varones valientes que a pesar de las grandes dificultades que hay como varones en nuestra actividad diaria, no solamente la secular, sino también dentro de la iglesia. En la iglesia hay problemas, en la iglesia hay discusiones, hay contiendas. Claro, quien las niegue está diciendo mentiras. Hay problemas. Y esto no nos debe llevar a un espíritu de derrota. Lo vemos precisamente en nuestra organización como varones. Hay muchos, no pecar de maximista, muchos pastores, algunos pastores. Cuando yo estuve como presidente conferencial, presidente nacional de esta organización, visitaba a los pastores primero para pedirles oportunidad que nos dieran para organizar la fraternidad en su iglesia. Y algunos dijeron, no, ¿para qué me viene a dar más problemas? ¿Para qué me viene a dar más trabajo? Ya tengo mucho trabajo. Y bueno, ya no podemos hacer nada. Pero damos gracias a Dios también que hay pastores que sí apoyan el trabajo de los hermanos. Uno de ellos aquí en esta iglesia de Getsemaní. Yo fui miembro de esta iglesia en 1959. Empecé en diciembre. Empecé como miembro de la Liga de Jóvenes. Estuve 2 años, 3 años. Después que me uní al matrimonio con mi esposa, que está en la presencia de Dios, yo dije, ya no voy a estar con los jóvenes, ¿para qué? No, me voy a ir con la fraternidad. Esa fraternidad de aquí dentro, que se llama ahí. ¿Quién lo organizó? El pastor Moisés y Nostrosa. No sé cuántos lo conocieron, porque ya tiene tiempo que falleció. Pero el pastor Moisés y Nostrosa es lo que nos fraternidad en este lugar. Entonces, así empezó, y en otros lugares también. Entonces yo, ya casado, pues el ministerio de la Liga de Jóvenes, todavía me quedaban esos 2 años, porque yo tenía 27 años. Y cuando dije, no, pues yo ya estoy casado. Los mismos jóvenes me decían, quédate aquí, sigue con nosotros. No, me dio gracias. Aquí, mi lugar es la fraternidad. Mi esposa, la sociedad femenina. Ella también era de la Liga de Jóvenes. Ya ingresé como miembro de esa fraternidad en 1963. 1963. ¿Cuántos años tengo? Bueno, no los digo, no es bueno decirse la edad. 28. Pero ustedes pueden calcular. 1963. Entonces, ya, como se dice de los que ya tienen mucho tiempo, ya son viejos, se puede decir decanos, ¿verdad? Soy decano de la fraternidad. Hasta hoy, pues ya tengo buenos nietos en la fraternidad. Otro decano de la fraternidad de ese tiempo
también de aquí de la frente. Que todavía es aquí, esta iglesia, es mi hermano, está aquí al frente. Vasily Barrera. Los dos participamos en 1963 en la fraternidad que se llamó Juan Wesley. Una fraternidad también, gracias a Dios, muy activa. Teníamos más o menos entre 20 y 22 miembros, puros varones. Uno de ellos, recuerdo, un hermano que también pregaba mucho. No sé si algunos conocían. Yo creo que no, porque tenía tiempo. Moisés Valderrama, papá del exobispo Moisés Valderrama. Su papá se Moisés Valderrama. Él se hizo miembro también de esta organización. Así que, hermanos, sí nos gustaría tener multitudes, sí. Eso no está peleado con nuestro pensamiento cristiano. Es como nuestras iglesias locales. Queremos que estén llenas, que estén abarrotadas, pero no siempre se va a poder. Entonces es difícil. Pero gracias a Dios por los valientes que permanecen, fieles, pero mente al Señor, a su iglesia y a su organización. Y sobre esto vamos a comentar un poco. Sobre la organización de la fraternidad de obras metodistas en esta conferencia o a nivel nacional, porque empezó por nivel nacional, no fue exclusiva de nuestra conferencia. Hay dos proverbios o frases que tal vez conocen. Una que dice: quien sabe de dónde viene, sabe que a dónde va. El que sabe de dónde viene, sabe a dónde va. Entonces, la organización de nosotros debemos saber de dónde venimos como organización para así saber a dónde vamos. Hay otro proverbio también o frase que dice: la historia es la maestra de la vida. La historia es la maestra de la vida. ¿Por qué? Porque quien conoce su historia puede evitar errores que se hicieron en aquel tiempo, o puede utilizar las estrategias de aquel tiempo que usaron para desarrollar esa organización. Porque luego nos preguntamos, bueno, si antes salía 30, 40, 50 en una reunión de la fraternidad, aquí en nuestra conferencia, ahora hay 90, hay 10, 15, 20, 30. ¿Por qué? Pues por eso hay que analizar por qué estamos así o por qué están así. Entonces, con estos dos frases, proverbios, voy a empezar a analizar cuál era la situación de nuestra iglesia metodista a partir de 1873. ¿Cuál era la situación? ¿La conocemos? ¿La conocen? ¿Saben cómo estaba? Entonces hay que conocer esa situación. Entonces, en ese tiempo estaban aquí
gobernando las dos juntas misioneras de los Estados Unidos. Una era la Iglesia Metodista Episcopal, así nada más, Metodista Episcopal. Y la otra era la Iglesia Metodista Episcopal del Sur. Dos iglesias, dos tronos. Dicen, bueno, que no era una sola iglesia, sí. Pero entonces, ¿por qué se dividieron? Luego también lo vemos aquí muchas veces en nuestras iglesias o en nuestras organizaciones. Se dividen. Alguien mete la cizaña, alguien mete una idea diferente a la de la organización o la de la iglesia, nuestra doctrina, nuestros principios. Y se crea esa división. Contra esa debemos estar preparados. Dice, en los Estados Unidos de América, las dos iglesias se separaron en 1845, debido al conflicto sobre la esclavitud en Estados Unidos. Ese fue el problema que generó la división de la Iglesia Metodista antes de este año, que era nada más una Iglesia Metodista de los Estados Unidos. El norte, y si fuera la causa por la que se dividieron. Porque el problema se derivó del concepto de la esclavitud. La Iglesia del Norte, sobre la Iglesia Metodista del Norte, presionaba contra la esclavitud. Ellos no fueron partidarios de la esclavitud. La conferencia, digamos, la Iglesia Metodista de los mientras que los sureños argumentaban que la Biblia permitía la esclavitud. Apoyándose en la Biblia. O sea, ese es otro problema. Aquí la hermenéutica muchas veces está fallona para algunos o muchos hermanas. No, pero es que estás entendiendo mal. No es así. Entonces, provocando un cisma antes de la guerra civil, ambas ramas se unificaron en 1939. La guerra civil se debió a este problema de interpretación de la Biblia. Nos decimos, es como hace 30, 40 años cuando empezó el movimiento carismático. No sé si algunos se acuerdan. Todavía algunos. No, es que aquí dice que si no hablas lenguas, no tienes el espíritu. Pobres hermanos, pues así lo entienden. Hay algún grupo, una denominación evangélica que cree en eso, pero la Iglesia Metodista no. La Iglesia Metodista creemos en el don de lenguas, sí, eso sí. Creemos en el Espíritu Santo, sí. Creemos en la llenura del Espíritu Santo, o el bautizo del Espíritu Santo, sí. Pero no a la manera que son otros grupos. Y también en ese año 70, 72, 73, 74, todos los periodos de los 70, creó división en las iglesias. Algunos les separaron, bueno, también se dividieron. Aquí también, como conferencias, parece que la conferencia del norte que se desarrolló más la cuestión de los deleitos. Sí. Pero aquí la conferencia del centro se consideró más en la línea metodista wesleyana. Entonces,
antecedente de nuestro origen. Nosotros, y también ese problema que había de diferencias entre la iglesia metodista del norte y la del sur, también se dio en México. Aquí también una de las misiones de la iglesia del norte se consideran, por este concepto del escritor, liberales. Entonces fundaron la iglesia de Gandhi, los kantianos. Los conservadores, que apoyaban la esclavitud, nosotros los de banderas, por ello las fronteras, venimos de la iglesia metodista episcopal del sur. Somos dos iglesias con líneas un poquito diferentes en los conceptos. ¿Sí? Los más liberales, los de Gandhi, y los de banderas son conservadores. Hay un dicho: a banderas van los de veras, los que son metodistas, cristianos de de veras. ¿Sí? Los que van a Gandhi, los que son elegantes. O sea, como es otro tipo de sociedad, ¿no? Todo esto lo debemos de entender y saber para reforzar nuestros puntos de vista y nuestras organizaciones y nuestras iglesias locales también. ¿Sí? Hace años había muchas discusiones y hasta pleitos entre los grupos juveniles de banderas con los de Gandhi. ¿Sí? Una ocasión, en un juego de tochito, ganó banderas, pues se enfocaron los de Gandhi. Y ahí vino la discusión y usted casi todo para allá. Con los jóvenes. Ay, ¿por qué está diciendo que mal es? No tenemos que espantarnos. El mal es mal. ¿Sí? Pero gracias a Dios que se ha ido llevando todo eso. Y ahora tenemos más comunión entre los kantianos y los valdenses. Entonces, nuestra situación así era. De 1873 a 1930, dice, en esta etapa vivió una marcada subordinación a las dos juntas misioneras de Estados Unidos. Si a las dos iglesias aquí en México, pues obedecían y obedecían, también podemos decir, eran subordinadas totalmente a las juntas misioneras. Los misioneros se incluían en la toma de decisiones y en la asignación de recursos. Pues sí, pues ellos manejaban el dinero, manejaban las decisiones pastorales, etcétera, etcétera. Todos ellos, pues sí. Se empezaba nuestra iglesia metodista en México. Pero viene la Revolución Mexicana que provocó la salida de muchos misioneros estadounidenses, lo que facilitó que los pastores mexicanos asumieran mayores responsabilidades en la administración de las iglesias locales. Gracias a Dios por eso. Pero eso también trajo otras responsabilidades. Hacia finales del año de 1920, o de la década de los 20, comenzó a ser cuestionada la subordinación de la iglesia metodista con la iglesia de los Estados Unidos, sentando las bases para una mayor autonomía en la administración con identidad mexicana. Entonces vino la inquietud, vino el movimiento de desprendernos totalmente o parcialmente de los mandos o de la autoridad de las iglesias o de las misiones fundadoras de la Iglesia Metodista de México. Entonces viene el movimiento de obtener
la autonomía de la Iglesia Metodista de México en el año de 1930. Dice, la autonomía de julio de 1930 representó un desafío financiero crítico debido a la independencia administrativa y a un entorno nacional e internacional difícil, y al constituirse autónoma la Iglesia Metodista de México, asumió la responsabilidad de su propio mantenimiento. Sí, pues en esos años 30, al final de la década de los 30, recuerdan que hubo un desastre a nivel internacional mundial, que fue la Segunda Guerra Mundial, que empezó en 1939. ¿Sí? Y antes, en Estados Unidos, había pasado lo que se llamó la crisis económica de los Estados Unidos. Aunque se mantuvo cierta ayuda financiera para proyectos específicos, el objetivo central era que la membresía mexicana cubriera salarios pastorales y gastos operativos. Se enfatizó el uso del diezmo y ofrendas como la base económica principal de un modelo que buscaba la independencia total de las iglesias madres en Estados Unidos, o sea, la Iglesia Metodista Episcopal y la Metodista del Sur. Bueno, y tenemos, como les decía, la crisis financiera y económica en los Estados Unidos, lo que se conoció como la Gran Depresión. Y ya todavía no quieren aceptar los Estados Unidos. Actualmente, en Estados Unidos están ya iniciando o están en plena depresión económica por la misma política local de su presidente, y ahora más por la situación mundial que se viene. Todavía no nos llega totalmente, pero cuando ya no tengamos gasolina, bueno, gracias a Dios aquí no vamos a tener gasolina y petróleo. ¿Saben por qué? Porque hace 7 años hubo un presidente que Dios le dio la inteligencia de volver a trabajar, a tener, a producir petróleo, los costos se lo estaban pagando los llamados neoliberales. ¿Sí? Que al decir, ya en 10 años no se va a utilizar gasolina, ¿para qué? Ya, están locos los que quieren. Y se dice, no. La gasolina va a ser por siglos. ¿Sí? Por eso es el pleito que está pasando a nivel mundial. ¿Por qué la invasión de Estados Unidos a Venezuela? Por el petróleo. Venezuela es el país con una reserva mundial mayor. ¿Sí? ¿Por qué hay las situaciones en Irán? También por el petróleo. También Irán es el país que tiene la mayor reserva mundial de petróleo. Entonces, el petróleo no se acaba. Nos acabaremos nosotros a lo mejor pero el petróleo va a seguir. Entonces, desde ahí, la naciente autonomía coincidió con la crisis económica mundial que afectó a la Iglesia en 2 maneras. Primero, a la Iglesia Metodista de México. Las cuentas misioneras de Estados Unidos de América redujeron drásticamente sus presupuestos, acelerando la necesidad de que la Iglesia mexicana fuera autosuficiente. Segundo, había la pobreza de la feligresía en México, limitada la capacidad de los miembros para aportar recursos, lo que mantuvo a muchos pastores en situación de subsistencia económica precaria. Bueno, generalmente las iglesias protestantes atienden más a la gente del pueblo, a la gente pobre. A los millonarios casi ni los vemos, como les digo, ni los escuchamos ni los vemos, porque también son más difíciles de convertirse. Pero no hay problema, también tienen la oportunidad de convencerse, de convertirse. Y entonces, así fue.
Entonces, ¿quiénes empezaron a formar parte de la Iglesia Metodista de México? Obreros, campesinos, gente sencilla, gente humilde. Todavía hoy, pues no hay grandes millonarios en nuestras iglesias, desde el punto de vista económico. Pero así fue. Entonces, esa fue la crisis, la Gran Depresión fue un factor. La otra, la Segunda Guerra Mundial, de 1939 a 1945, durante el conflicto bélico, mejoró un poco la economía mexicana, permitiendo a los miembros hacer aportaciones a la Iglesia Metodista de México. O sea, la Segunda Guerra Mundial favoreció un poco a la economía mexicana, porque como en Estados Unidos y en otros países no producían alimentos, México sí estaba produciendo, entonces estaba exportando, estaba mandando. Pero los países que estaban en guerra, pues así, pues tuvo mayores, petróleo también, pues había petróleo aquí, gas también aquí, pues, y mineral aquí en México, ¿no? Así es. Y luego viene de 1930 a 1943. ¿Qué pasó en México de nuestra Iglesia Metodista? De 1930. El episcopado mexicano, la autonomía permitió a la Iglesia Metodista de México elegir sus propios obispos. A partir de 1930, la Iglesia Metodista de México empieza a nombrar, a elegir, mejor dicho, sus obispos. Y el primer obispo de este periodo fue el doctor Juan N. Paz. Es Juan Nicanor Paz Gómez. Ese fue el primer obispo, de 1930 a 1934. Luego viene el segundo obispo, presbítero Sixto Ávila Villalpando, de 1934 a 1938. Según la noticia, la información, que a este pastor no le consideraron y no le dieron el título de obispo, nomás lo consideraron como superintendente, porque creo no tenía mucha preparación cultural. No recuerdo exactamente cuál fue el argumento, pero no lo consideraron realmente como obispo. Un gran pastor, eso sí. Luego viene el presbítero Sixto Ávila Villalpando, el tercer obispo, de 1934 a 1938. Y en 1938 se empieza a nombrar, se nombra al obispo, al presbítero Eleazar Guerra Olivares. Este repite en 1900, después de 38 a 42, y en 42 repite de nuevo para su segundo periodo episcopal. Y aquí viene precisamente la idea de organizar a los varones. No fueron los laicos los que empezaron a pensar, vamos a organizar. Fue un pastor, fue el obispo Eleazar Guerra. ¿Cómo pueden las fotografías? Por él. Hay un libro que nuestro hermano, no podemos ver la foto del obispo Eleazar. Si bajan el libro pueden ver las fotos del libro, pero no tenemos proyectos. Bueno, aquí en este libro lo editamos en 2003, 2006. Aquí habla de todos los trabajos de las organizaciones llamadas fraternidades. ¿Sí? Aquí viene la fotografía del obispo Eleazar Guerra, que fue el que tuvo la inspiración del Señor, nuestro Dios, para organizar los varones. Entonces,
viene precisamente dice ahí, en 1943, la Iglesia Metodista en México caminaba su segunda década de autonomía. En ese momento, el Señor Dios Todopoderoso, Omnipotente, había llamado al reverendo Eleazar Guerra Olivares a ejercer la iglesia, a ejercer el episcopado de la Iglesia Metodista de México. Este siervo de Dios tuvo una visión al comparar la iglesia como un carro que avanza sobre las 4 ruedas, y la Iglesia Metodista de México solo tiene 3 ruedas. Tuvo una visión y una inteligencia y una sabiduría que Dios le dio. Comparar objetivamente, nosotros nos damos cuenta, un carro con 4 ruedas trae 3 pero no camina, solamente empujones, ¿no? Entonces dice, y la Iglesia Metodista de México solo tiene 3 ruedas. ¿Cuáles son? Y nombran la escuela dominical. La escuela dominical en nuestras iglesias es la organización fundamental del conocimiento de la palabra de Dios, de la doctrina de la Iglesia Metodista. Y no le damos la importancia. En muchas iglesias locales, escuela dominical, pues 10, 15, 20. En las iglesias grandes, pues sí, hay 30 y 40. Cuando que debe ser principalmente para conocer más de la doctrina, para conocer más de la palabra de Dios en la escuela dominical. En la escuela dominical puedes preguntar, ¿sí? En el culto no, el culto es el sermón lo da el pastor. Y no le dice, oye pastor, estás haciendo esto, no te entiendo, dime qué es, ¿no? Pues no, yo tengo este concepto. Creo que estás equivocado. Como ya en el primer siglo de la iglesia primitiva, recuerdan del gran evangelista, predicador, pastor, Apolo. Los que han estudiado la Biblia saben quién es Apolo, el gran predicador del primer siglo de la iglesia cristiana. Estaba predicando en una iglesia local, tal vez en una casa o en un lugar público, y llegaron un matrimonio también muy conocido y oído por todos. Aquí en el pie, Priscila, y se sentaron allá y escucharon, predica. Y al terminar, le dicen, oye Pablo, ven, queremos platicar contigo. Porque en pleno culto pues no podían. Les dije, oye, ¿has equivocado, pastor? No, porque se crea el problema, el desorden. No. Entonces, lo llamaron aparte. Y es lo que debemos de hacer, los que estudiamos y conocemos la palabra de Dios y la doctrina nuestra. Cuando un pastor le dijo algo mal, pues después me acerco con él y le digo, pastor, creo que esto no está bien. En términos de entendimiento, como dice de amor cristiano. Entonces le dijeron a este matrimonio, oye, bueno, estás equivocado, miren, esto es así, así. Pues sí, y lo corrigieron. Entonces, así debe ser. Bueno, entonces, vino entonces la idea de este gran siervo de Dios. Y luego la segunda rueda, que son la Liga de Jóvenes Intermedios, ¿sí? Que es una de las después de las femeniles, es la Liga de Jóvenes, una de las organizaciones que tienen más antigüedad, ¿sí? Entonces la segunda y la tercera,
también los OCEA también ha sido muy fundamental en el trabajo pastoral. ¿Sí? La sociedad femenina, gracias a Dios por ello. Y damos, les falta la cuarta. ¿Y cuál es la que le falta a la cuarta? Los varones. Entonces voy a organizar los varones. Entonces, ya ven por qué se organizó la fraternidad de varones. ¿Sí? La situación económica, la situación administrativa, que estaba media lenta, falla, pues que vienen los varones. Entonces, los varones. Y en una predicación también, en un sermón del obispo, les dijo hasta a los pastores y los congregantes: hermanos, hemos olvidado a los varones. Hemos olvidado a los varones. Eso lo dijo el obispo. Pues hemos olvidado. Pero ahora dice: yo les digo a varones, adelante, a marchar. Y empezó la organización de la fraternidad de hombres metodistas. ¿Se dan cuenta? ¿De dónde viene? Muy bien. Entonces dice: en el año de 1943, la Iglesia Metodista de México caminaba su segunda etapa, segunda década de la economía, y confrontaba las limitaciones financieras y de pastores también, y de pastores. En este momento el Señor Dios llamó al obispo Eleazar Guerra: hay que ser episcopal. Eso fue la base de importancia. Entonces, quien realmente fue el original, el autor de las fraternidades metodistas de México, es el obispo Eleazar Guerra, un pastor, como ha habido también pastores locales que son los que organizan las fraternidades. Les digo aquí, el pastor Moisés Nostroza, a quien recordamos con mucho aprecio. Fue el que inició la fraternidad. En 1943, las conferencias anuales del centro y de la fronteriza acuerdan nombrar un comité. Así, ¿cómo empieza a organizarse? Un comité organizador de los laicos y comisión de evangelismo, integrado por el señor Lamberto Lara como presidente, Eduardo Mosdera, Six Ávila, Moisés Nostroza, Elías Hernández, Ernesto Villasana. ¿Sí? Entonces, como ven aquí, la situación económica, pues dice el obispo: pues si no tenemos esto, no tenemos pastores, no tenemos para administrativo, no tenemos dinero, pues los varones, tradicionalmente en los años 30, 40, había mucho del machismo, que la mujer no le daba permiso al varón a que trabajara. No, tú eres para la casa, tú eres para la cocina, tú tienes que cuidar aquí los hijos. Yo voy a trabajar, pero a veces el varón pues no ganaba lo suficiente para atender la familia. Hoy todavía sucede esto, ¿no? Pero eso bueno, pues. Pero entonces los varones son los que aportan. Dice entonces: el obispo Eleazar Guerra Olivares y el señor Lamberto Lara, presidente del comité organizador, convocaron a los laicos y ministros a una asamblea los días 17 y 18 de febrero de 1943. ¿Sí? Tomen en cuenta estas fechas: 17 y 18 de febrero de 1942. Se reunieron en la iglesia metodista El Mesías de Valderas 47. Entonces, Valderas, desde el principio de las fraternidades, estuvo participando activamente. Miembros varones y los pastores de la iglesia local del Mesías de Valderas 47. Allí tuvieron la reunión, dice, con el propósito de organizar el primer Congreso Nacional. Primer Congreso Nacional de Laicos Metodistas. En la reunión estuvieron presentes 22 personas, pastores y laicos. La participación de laicos y pastores es muestra de la unión estrecha en el avance de la obra
Metodista en México. En la reunión el obispo Guerra presentó su plan de avance de la Iglesia Metodista, es el propósito que tenía para la fraternidad. Él quería que lo apoyaran en su plan de expansión de la Iglesia Metodista. ¿Sí? Y dice, puntos centrales de su plan. Primero, organizar los laicos en cada congregación metodista. Segundo, realizar un congreso de laicos del 3 al 6 de julio de 1943. 3 y 6, de 3 al 6. 3, 4, 5 y 6, el congreso en la Iglesia Metodista, el Mesías de Saltillo, Coahuila. Entonces, allí empezó la reforma legal, la organización que nosotros conocemos o pertenecemos, la fraternidad metodista. Tome nota de esta fecha. Nombrar comisiones encargadas de realizar el Congreso Nacional, ubicar y unificar y informar los intereses del movimiento laico, por medio de un órgano oficial llamado el Laico Metodista, dirigido por el profesor Francisco Cruz Aedo, director del Instituto Mexicano Madero de la ciudad de Puebla. Entonces, allí empezó la organización de la Fraternidad de Hombres Metodistas en el Congreso de Saltillo, Coahuila. Fíjense más también, y esto es para que tengamos nota de las organizaciones, qué temas trataron y qué temas debemos de tratar, no estos, pero otros puestos más ampliados. El tema para la conferencia o discurso no era sermones, era conferencia. Los laicos, fuerza básica del presente. Debemos de retomar los laicos nuestro papel en nuestras iglesias locales. ¿Sí? No, es que no, tengo mucho trabajo. No, siempre hay tiempo para descansar y siempre hay tiempo para trabajar. Dice el Eclesiastés, todo tiene que su tiempo. Tiempo de trabajar, tiempo de dormir, tiempo de descansar, tiempo de divertirse. Dios da para todo. Dios da para todo. Por experiencia lo digo. Orientación sobre las actividades de los laicos. Proyección de la legislación de los laicos. O sea, allí organizaron la primera constitución de las fraternidades. Y la dirigió el profesor Francisco Cruz Aedo, famoso profesor del Instituto Mexicano Madero, que todavía vive allá en Puebla, ya no como Instituto Mexicano Madero, creo que ya tiene otro nombre, universidad, pero no sé, o es del mismo. 5. Los laicos y la obra de educación, o sea, los laicos. Hay profesores, hay educadores, hay profesoras, y hay estudiantes, todo. Entonces tenemos que tener una visión de cómo debe ser la educación en las escuelas. ¿Sí? Los laicos y los medios de propaganda. Uno queremos todo lo que dice novedades, todo lo que dice el Excelsior, todo lo que dice la Jornada, todo lo que dice el Reforma. No, el que lo dijo el Reforma. Ay, no, pues es que la verdad. No, lo dijo el locutor de tal televisión. No, tenemos que tener análisis de lo que dice ahí. Porque ellos manejan y gobiernan y hablan para sus intereses personales y de grupo. Entonces, los medios de propaganda, los laicos y la construcción y reconstrucción de templos, dice, no un punto, perdón, por tomar la ley, ¿no? O sea, un apoyo tan importante son los laicos, son los laicos. No solamente, si pueden, aportando, pero si no, promoviendo, no solamente la mejoría económica de
de los pastores, porque los laicos también debemos de promover la mejor situación económica de nuestros pastores y nuestras pastoras. Todos tienen derecho, desde el punto humano y desde el punto de vista cristiano, de su función ministerial. Y ellos muchas veces no tienen otros ingresos más que lo que le da la iglesia. ¿Sí? Pero tampoco están pobres, porque luego dicen, ay, los pobrecitos pastores, no. Aparte del sueldo que le asigna la iglesia, hay hermanos de buena voluntad que les dan una ofrenda. Cuando se casan, les dan una ofrenda. Cuando el bautismo, les dan una ofrenda. Cuando hacen una acción ritual por algún reconocimiento, gratitud de años, etc., una ofrenda. Bueno, no. Lo que se le da a los pastores como no son ofrendas, son donativos. Las ofrendas son las leyes para ellos, como los diezmos. Hay unos que en la iglesia, las organizaciones deben dar no. La iglesia se da en la iglesia. Dice ahí que vayan los diezmos al alfolí. ¿Saben cuál es el alfolí? No son las bolsitas o la canastita. Eran el alfolí o los alfolís en el tiempo del Israel antiguo. Eran como esos monumentos que ven aquí por Tlalnepantla, grandes, cielos que le llaman, cielos, que allí guardan los alimentos, pues, traigan los alimentos, para que haya comida para todos. Y luego dicen los diezmos, traerlos para darles a los levitas. Eso, no, se va a hacer millonario el pastor, imagínense. Pero en ese tiempo del Antiguo Testamento, los levitas se encargaban de la administración de todo. Ellos pagaban los servicios. ¿Sí? Y luego los levitas, al recibir el diezmo, le daban su diezmo al sacerdote principal, ¿no? ¿Sí? Entonces aquí Dios serían los pastores, los que le dan al obispo. Pero el obispo también tiene que pagar toda la administración. Entonces, no es para él, para que lo esté gozando por sí solo. Los laicos y la obra médico-social también. Sí, ahora ya no podemos tanto ayudar con medicinas, con hospitales, porque ya la situación también es más difícil. Pero ahora, gracias a Dios, ha habido gobiernos que piensan en el más pobre, que han hecho hospitales. Ahora nuestro gobierno, por ejemplo, también tiene unos 7 años, que da medicinas, que da consultas, curaciones, operaciones gratis a los que no tienen seguridad social, que no son miembros del Seguro Social, que no son del ISSSTE, y los demás van y tienen, y ya. Entonces, ya no tenemos tanta necesidad. Y luego dice, vienen los laicos y los jubilados, tanto de pastores, pastoras y hermanos también. Luego los hermanos que jubilan. Y antes también las jubilaciones eran tan pobres, 1.800, 1.500. Yo cuando recibí mi pensión de Seguro Social, 1.800 pesos. Imagínense. Ahora, gracias a Dios, también ya lo mejoraron por el nuevo sistema de economía que manejó nuestro presidente pasado, el humanismo. Ahora ya subieron los salarios, ya subieron las pensiones. Está bien, ya mejoraron. Pero aquí dice, laicos, a los laicos jubilados. Otro tema, los laicos y el evangelismo. ¿En qué manera vamos a operar? No todos vamos a salir a predicar el evangelio. No. Eso no. Pero todos podemos y debemos de participar en el evangelismo. ¿Cómo? Aportando también. Orando. ¿Dónde se? Pues no puedo ir allá, no puedo ir acá. Bueno, yo aparto, yo doy dentro, apoyo para la evangelización. Que se necesita comprar literatura, bueno, pues yo aporto, que
¿qué se dice? Folletos de esto, folletos del otro. O sea, aquí están. Ándale. Hay otros que también Dios, porque recuerden los dones. No todos tenemos los mismos dones. Son diferentes. Pero todos tenemos responsabilidad de apoyar el trabajo de la iglesia. Eso no hay pierde. Eso no hay pierde. Entonces, luego dice, los laicos y el sostén pastoral. Ay, todavía. Aquí en nuestra conferencia, no sé si en todas, pero en nuestra conferencia hay una disparidad de ingresos honorables o salarios entre pastores. Según he oído, no sé a dónde sea todo correcto, en la iglesia, en la conferencia de septentrional, ¿verdad? La de Hidalgo, Pachuca y todo eso. Allí tiene establecido un estándar de salario pastoral. Todos ganan 10,000, todos ganan 20,000, todos ganan eso. Nada que, no, pues yo estoy en la iglesia de Valera, me van a dar 30,000 pesos. Pues yo estoy en la iglesia de Anáhuac, me van a dar más 15,000 pesos. No. Parejo, no está el principio cristiano. ¿Dónde? Parejo. Dice el Hechos 2:42, cuando dice que estaban en el aposento en oración y súplica y ruego, y todos tenían las cosas en común. O sea, todos comían bien, todos vestían bien, nadie tenía necesidad. No, eso no. Yo lo gano porque me levanto, me desvelo, voy a las 3 de la mañana al mercado principal, a la Merced o al centro de abastos y vengo cargando. A mí me cuesta. Es otro que trabajo. Así son. Entonces, terminando esta conferencia de Saltillo, se elige la primera mesa directiva y se dirige el día 6 de junio de 1943. 6 de junio de 1943. Se elige el primer Gabinete Nacional de las Fraternidades de Obras Metodistas. ¿Quiénes formaron parte? Bueno, no traigo todos los nombres, pero ahí en el libro vienen los nombres. Quedó como presidente Lamberto Lara, el señor Lamberto Lara. No recuerdo si era de la iglesia de Gante o era de la iglesia azteca, no recuerdo bien. Pero como vicepresidente quedó el doctor Alfonso Mejía Corona, que es el cierre de Banderas. Alfonso Mejía Corona era de Banderas. Por lo tanto, Banderas empezó desde 1943 a tener fraternidad de los metodistas. Muy bien, ¿cuáles eran las metas en ese tiempo como fraternidad a nivel nacional, local y conferencial? Duplicar la membresía de la Iglesia Metodista de México en un cuadrenio. Ahora, en un cuadrenio disminuye la mitad. Hace como 10, 15 años, en el informe general, toda la Iglesia Metodista se reportaba como 15,000 o 20,000 o 30,000, algo así. No recuerdo bien la cifra. Pero en la conferencia aquí de nosotros reportaban que eran 5,000 o 6,000 miembros de la Iglesia Metodista. Ahora, pues ya mejor ni dicen la cifra, porque vayan a ver las iglesias. ¿Cuántos hay? Un 50% nos destruyó el mentado COVID. Entonces, ahora, ¿de quién corresponde que las vuelva a resolverse? Las iglesias, pues de los laicos, hombres y mujeres. Sí, el pastor tiene una función. El pastor, principalmente, su función es predicar el evangelio, la doctrina de nuestra iglesia metodista. ¿Sí? Para que la gente deje escuchar. Bueno, entonces dicen, segunda meta,
lograr un sostenimiento económico equitativo para los pastores. En Valderas hubo una actividad que muchos años dejó de reunirse físicamente la fraternidad de ahí, pero dejaron un sobrecito que decía Fraternidad Josué Caleb y decía oferta para pastores rurales, porque ahora antes se discriminaba el pastor citadino y el pastor rural. El pastor rural, ya el pobrecito en el campo, no, pastores rurales, no. Así estaba el sobre, pero todos los varones llegaban sin tener. Entonces había un tesorero de la fraternidad de ese tiempo, rendía dinero, y luego esto lo reportaba a las oficinas episcopales para el sueldo, salario, honorario de los pastores. 4. Proporcionar becas para la educación de los hijos de los pastores y hermanos pobres. Gracias a Dios, ya también eso, de los pobres tienen hijos y no van a la escuela porque no tienen dinero. Pero gracias a Dios, ya nuestro gobierno. Ahora la obligación es que los padres promuevan o esfuercen a sus hijos a que estudien, se cultiven, se preparen, les dan becas desde primaria, secundaria, preparatoria. ¿Sí? Luego, aportar recursos para la construcción y reparación de los templos y anexos. Eso pues lo hacemos. No es que ahora ya en cada iglesia hay una junta de administradores, hay un tesorero, y si hay una actividad de reconstruir o de hacer una nueva construcción, pues se hace una promoción. Y 6, realizar una campaña para reunir 300,000 pesos en 4 años. Se lo pusieron fácil, ¿no? Bueno, eso decimos, pero por ese tiempo, pues no había muchos laicos con fraternidades, ¿no? Para el desarrollo, para el propósito y el lema, el propósito objetivo, desarrollo espiritual, cultural, material, evangelizar, social, apoyar la obra metodista. Nombres oficiales de la fraternidad. Primero se llamaron Fraternidad de Señores, de 1943 a 1960. Segundo, Fraternidad de Varones, de 1960 a 1970. Después, Fraternidad de Hombres, de 1970. A la fecha se llama Fraternidad de los Metodistas, Fraternidad de Hombres. Luego viene el periódico oficial, el Laico Metodista en 1943, Fraternidad en 1948, La Voz del Laico en 1963, Los Valientes 1968, la voz y huella de los Valientes 1988. Entonces, estos son los antecedentes históricos de nuestra fraternidad. Y hoy en día, pues gracias a Dios, ya somos como Iglesia Metodista 6 conferencias. 3 en la conferencia que antes era conferencia, no del centro, que era del sureste, del septentrional y nosotros, sí, de México. Y del norte, la norcentral, la noroeste, la noreste, las 6 conferencias. No se van a convertir en las fraternidades, pero ha habido como dicen, niveles y desniveles. Antes, aquí en la conferencia del centro, estaba muy fuerte la fraternidad, había miembros, había especies. Y la del norte, como que bajó. Pero después subió allá y aquí, como que vino hacia abajo. No sé ahora en el Congreso Nacional cómo en Acapulco, cómo estuvo. Pero estos son los antecedentes. Pues nuestra fraternidad se organiza por la idea de un obispo, pastor. Y el propósito es apoyar todo el trabajo de nuestra Iglesia Metodista de México. Bueno, pues les debemos las fotografías que aquí están. Ahí están. El QR para descargar el libro. También.
¿Y dónde están? ¿Y dónde las veo? No. En tu celular. Escanean el código QR y descargan el libro directo. Ah, bueno. Muy bien. Hermano, por favor, voy a repetir cómo van cambiando los Gracias. Están haciendo una pregunta. Ah, sí. Voy a repetir cómo van cambiando los nombres, porque empiezan siendo la asamblea, bueno, la fraternidad de señores, pero cómo van cambiando los nombres lo mencionó ahorita. Sí, Al luego final. de las fraternidades empezó con la de señores y luego siguió la de varones y luego siguió. Está aquí. Sí, está en el libro casi al final. Pero que es el primero. Ah, ok, ya. Gracias. En la 212. Sí. Nombres oficiales. Ya, gracias. Es que apenas estoy leyendo y no había detectado el nombre. Gracias. Página 212. Sí. Sí, gracias, que lo encontraron. Aquí lo podemos ver en la versión impresa, ¿verdad? Que es Sí. servicio. ¿Alguna otra pregunta? Pues le agradezco. Sí, ¿ya? Sí, ya. No, Diego, ya Ya lo vio, Sí, porque gracias. también tiene un libro de ella. ¿Ok? Señores, así empezó. Así empezó. Gracias. Víctor, muchas gracias por tu presentación, por este enfoque histórico, y yo creo que es momento de hacer un pequeñísimo reconocimiento. Le voy a pedir a nuestro superintendente y a nuestro presidente conferencial si gustan pasar en este momento para agradecer, ya que es una trayectoria. Mi libro habla de 1970 y tantos, donde ya él fue presidente conferencial, presidente nacional. Entonces yo creo que es un momento adecuado para agradecer y cómo Dios ha usado a este hermano, y en las etapas, en las épocas que ha habido geográficamente varias organizaciones locales. Que Dios te siga bendiciendo ricamente, que Dios te siga dando fuerza y que puedas tú gozar también de la presencia del Espíritu Santo en tu vida diaria. Muchas gracias. Aquí tiene. Muchas gracias, hermanos y hermanas que nos están aquí acompañando. Muchas gracias a nuestra superintendente que nos acompaña. Digo, es un privilegio tenerla aquí con nosotros, los varones, generalmente más fácil de hermanos, los varones, pero gracias a Dios, nuestra hermana pastora, yo la conocí hace, Parece que fue ellos. Cuando yo estuve trabajando en la oficina de Miravalle, ella estuvo en Huizapola, ¿no? Fue mi primera. Ella estuvo de pastora en San Pedro Huizapula, Guerrero. ¿Alguien conoce Huizapula? Gracias a Dios. Es una iglesia metodista allá en la montaña de Guerrero. Yo estuve allá como en el año 74, 75, o después, no recuerdo exactamente, porque ya pasó, ¿no? Estuve allá, me acompañó el pastor Leopoldo Trejo, y él más bien me llevó, porque él manejó la camioneta que llevamos, manera. Fuimos, en la entrada era una terracería, y llegamos y llueve. Gracias a Dios. Y esa iglesia tuvo una pastora, y esa pastora fue sacrificada por
tremendo para nuestra iglesia metodista. Después, pues mandaron a otra hermana, nuestra pastora. Yo estaba con ella. Sí. En la montaña estábamos juntos. Entonces, ya estuvo un tiempo, vio la situación también, porque es una zona muy peligrosa todavía. Y yo en lo personal doy gracias a Dios por la vida de ella. La vida de ella. Porque como mujer resistió un tiempo estar allá. Porque después otro laico, pero afortunadamente fue el laico, estuvo allí. Le dieron buen suelo, mejor que el de otro pastor. Pero, según que tenían miles de congregantes, cuando llegaron, ¿dónde están sus congregantes? Yo decía, no. Y después, pues se tomó, se fue de la iglesia. Se vino a ser pastor de una iglesia de aquí de Chamapa, Iscali Chamapa. Ahí, la arrochó, terminó con su ministerio. Bueno, en todo, como dice el dicho, en la villa del Señor hay de todo. No nos debemos espantar, pero sí deben estar siempre pegados o conectados con nosotros, pidiendo que los pastores, Dios los apoye y Dios los fortalece. Que Dios les dio siempre el poder del Espíritu Santo a nuestro pastor. Muchas gracias. Y gracias por recordarnos nuestra historia y recordarnos todo lo que los varones han sido respuesta de Dios y usados por Dios. Y tenemos que volver a eso, seguramente. Dios nos lo permita. Gracias. Aquí nuestro hermano, joven, el joven laico, joven presidente, conferencial. Yo no sé por qué ahora no lo nombraron presidente nacional. Es que no fuimos de aquí para que lo nombraran presidente nacional. Nos conocimos en maneras. Y doy gracias también a Dios por su vida. Es un joven inquieto, mentalmente, inteligente. Sí. Él me ayudó mucho a hacer este libro en, ¿cómo se llama el sistema digital. Ahora está en digital y lo pueden consultar en todas partes. ¿Sí? Gracias a Dios por él. Participó en la fraternidad loca y empezó a ser muy joven, como fraterno. Pero también es una situación que muchas veces los demás edad no ven bien al joven, que viene, se vaya con el joven. No. Es joven, ¿no? Digo, no empezó porque también aquí, él empezó como 27 años o 26, ¿no? 24. ¿Cómo? 24. Bueno, 24 años empezó a hacer de la fraternidad. Joven. Si lo vemos desde el punto de edad, pertenecía a la Liga de Jóvenes, pero no como que nosotros. Yo aquí empecé a los 27 años, también desde hace joven. Pero gracias a Dios por su vida, se ha desarrollado muy bien y esperemos que sigan trabajando. Que Dios se siga bendiciendo. Felicidades por los 63 años de la fraternidad que tienes, de 63 a 83, entonces es casi toda la vida de la fraternidad. Y, Pues joven, todavía 63 años. Y pues ha sido 2 veces presidente nacional y 3 veces presidente conferencial, entonces yo creo que decir que es el decano de la fraternidad es poco, o sea, es casi toda la historia de la fraternidad que tú has vivido, entonces damos gracias a Dios por tu vida y por tu testimonio en las fraternidades. Muchas gracias. Vamos a tener una palabra de oración. Les invito a que se pongan de pie, queridos hermanos, y agradecer esto. La verdad es que es muy valioso lo que nuestro hermano nos ha compartido, pero qué mejor que lo ha vivido, que nos invita y también nos desafía a nosotros para poder seguir siendo esa iglesia fiel y esa iglesia que responde a las necesidades de la sociedad y también de sus propios espacios. Señor, te bendecimos y agradecemos este hermoso día que nos das la oportunidad de recordarnos que has usado la vida de laicos, de pastores, de mujeres y de hombres que han escuchado tu llamado, que han visto las necesidades y no se han limitado a orar. Cuando escuchamos los números que se
proponían reunir el crecimiento, donde se nos dice que cada fraternidad tenía de 15 a 25 miembros mínimamente, que todo el país, Señor, respondió a este llamado a formar esa cuarta rueda que hasta hoy queremos rogarte, Señor, se siga fortaleciendo y siga caminando en humildad, en disposición de servicio, en adoración, como cada uno de los hombres y mujeres, Señor, que han escuchado tu voz, han respondido con fidelidad. Gracias por la vida de la familia de nuestro hermano Víctor Job Herrera. Gracias, Señor, porque también en la familia extendida tienes siervas y siervos tuyos. Y gracias, Señor, por lo que Él nos ha compartido desde su vivencia. Tú has tenido tu gracia en su vida en todo momento y le has permitido, Señor, vivir la plenitud de tu amor. Gracias porque le vemos en la plena facultad, Señor, en sus plenas facultades, en sus capacidades. Y gracias, Padre, porque parte de la historia Él la sigue viviendo y afirmando al querer amarte y servirte y animarnos, Señor, en esta hora para que sigamos siendo esa iglesia pujante, esa iglesia que acepta los desafíos y Padre, que siempre habita en nosotros ese deseo de rendirnos a ti con todo lo que somos y lo que tenemos. Bendice la vida de tu siervo, Víctor Job Herrera, Señor, y síguelo conduciendo tiernamente con tu gracia y tu misericordia por cada uno de sus hijos, de sus nietos, sus bisnietos, si es que los hay, Señor. Y también, Padre, gracias, porque la largura de días es promesa y es cumplimiento en la vida de tu Hijo amado, que nos ha sido de bendición en esta hora, pero también en cada varón que está aquí, en cada una de estas mujeres que nos has permitido darnos cita, Señor, en este lugar, y recordar que tú, el Dios de la historia, nos sigues desafiando para transformarla con el poder de tu amor. En el nombre de Jesús te bendecimos y alabamos. Amén.